Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Ven, Espíritu Espíritu Santo, 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 llena llena los los corazones de corazones tus de tus corazones de fieles y tus fieles enciende en fieles, ellos el y fuego de tu enciende en amor. ellos enciende el en fuego de tu ellos el amor. fuego de tu amor. Envía tu Envía tu espíritu y Envía tu todo Espíritu será espíritu creado, y para todo crear será creado y la renovarás y faz la de la faz de la renovarás tierra. la tierra. faz de la tierra. Oh Oh Dios, Dios, que Oh que has has Dios, que has iluminado a iluminado a tus tus iluminado a tus hijos hijos con hijos con la la con luz la luz del del luz del Espíritu 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 Santo, Santo, Santo. haznos 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 dóciles dóciles a dóciles tu a tu espíritu espíritu para obrar para para rectamente obrar rectamente y y gozar rectamente gozar y siempre de tu gozar siempre de tu consuelo. siempre de tu consuelo. consuelo. Por Por Cristo Cristo nuestro nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Padre, del Santo. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el número 3. Edemira, ¿recibió los PowerPoints? Sí, ¿no? Está Ya, muteada, Eder. Sí, padre, ya le hemos Sí, padre, hemos compartido los recibido, PPT. ya veas, le puso ya en donde está todo el grupo de ya. Perfecto. eh, todo el grupo que participa. Ya está Ya ya. está. Ya está. Muchas Perfecto, gracias. entonces. No, 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 no. Ustedes más bien por la paciencia. Entonces, vamos a ver hoy día el número. No, no sé si le están viendo. ¿Están viéndolo? Sí. Sí, Sí. Sí, Vamos a dar algunas pinceladas desde la página, bueno, el dentro de la misión de la familia cristiana, dentro de la tercera parte, ¿no? Hablando de la misión, hay 4 ítems que se encuentran en el número 17, familia del consorcio, ¿no? La formación de la comunidad de personas, el servicio a la vida y la participación en la sociedad y en la iglesia. Esa es la idea. En el número 18, 17 está un poquito los temas. Hoy vamos a ver los 2 primeros, ¿ya? Y vamos de frente al tema de la misión. Ahí se encuentra y aquí hay algunas ideas que creo que por lo menos puntos para empezar a tocarlos, ¿ya? Hay más que hablar de una síntesis, hablo de puntos para tocar. Para empezar, hay que decir que, déjenme un ratito aquí, ya está. Para empezar, hay que decir aquí que estas misiones de la iglesia parten realmente de la razón de ser, ¿no? ¿Cuál es el fin, ¿no? El fin de la familia es la comunión, precisamente, ¿no? A lo que hemos hablado, ¿no? La comunión interpersonal, la comunión entre los esposos y después la apertura a la vida. Es lo que estamos hablando a fin de cuentas, ¿no? Y como apertura a la vida, bueno, viene la educación de los hijos, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, vamos a referirnos a esto. Número uno, entonces, hablando de la comunión de vida y amor entre los esposos y como consecuencia estamos en la apertura a la vida. En primer lugar, entonces, eh, ¿cuál es el motor de esta comunión de vida y amor que hay entre los esposos, ¿no? Y el interior de la familia? Precisamente es el amor. Y para sintetizar todo lo que dice aquí, ¿ya? Yo quisiera que entendamos cómo es el amor conyugal. El amor conyugal está muy, muy bien expresado en la escritura, ¿ya? En la escritura, en un texto muy, muy, muy denso, más que denso, sí, yo diría un poco denso, ¿no? Que el apóstol, que la escritura nos ofrece en la carta a los Efesios. Lo mencionamos la vez pasada, en el capítulo 5 de Efesios del 21 al 6:9, Efesios 5, 22 o 21 al 6:9, encontramos un poquito cuál es la perspectiva que el Señor espera estoy pensando en la parroquia, de la familia, ¿de acuerdo? Y no sé si tienen ustedes la Biblia allí. ¿La tienen allí? Si la tienen, por favor, les pediría que la cojan. ¿Ya? Y el apóstol, el autor de la carta a los Efesios, ¿ya? Intenta, recordando más o menos la estructura piramidal de la familia romana, intenta hablar de las relaciones. ¿Ya? El autor, el apóstol, habla de las relaciones nuevas que en Cristo se dan en la familia. Y miren cuál es el esquema. Esposos, esposo y esposa. 2, padres, hijos. 3, amos y esclavos. Esa es la idea de la carta a los Efesios. Y Efesios 5, 21, 6, 9. La parte del esposo y la esposa se encuentra del 21 hasta el 33. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Efesios 5, 21, 33. Yo creo que eso es una síntesis 5:21, perfectamente ¿no? de la comunión que se da. Sí, diga. 21, dice Sí, 5:21. hasta el Acá, 33. ya. Y
y sométanse unos a otros por consideración a Cristo. ¿Está bien? Sí, sí, Maridos, claro, siga. maridos, amen a sus esposas, que las esposas se sometan a sus maridos como el Señor, como al Señor. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse en todo a su marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quería que esta esposa suya fuera santa y por eso la limpió con el bautismo de agua junto a la palabra santa. Deseaba presentársela a sí mismo muy gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a su esposa no es amarse a sí mismo, y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Es lo que dice la Escritura. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán sino un solo ser. Este misterio es muy grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En resumen, también ustedes, que cada cual ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido. Muy bien. Eso que hemos leído, ya, gracias Dina, eso que hemos leído está en el número 20 de Familia del Consorcio en una síntesis muy, muy pequeñita, Efesios 5:25 dice, ¿no? Y les digo por qué, porque precisamente, ¿cuál es la raíz, ¿no? El principio de esa comunión. El hecho de que ellos se hayan hecho una sola carne, varón y mujer, sí, también. Pero esta realidad de una sola carne ha sido fortalecida por la relación con Cristo. Y entonces, cuando los maridos viven en Cristo, la relación es indisoluble como la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y si Cristo vive para la iglesia y la iglesia vive para Cristo, nunca se van a separar. Entonces, la idea es que el amor de Cristo por la iglesia es un sello que se da en el amor entre el varón y la mujer. Dicho con otras palabras, el amor entre varón y mujer es un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. ¿De acuerdo? Entendamos que es un amor que se enriquece, pero sobremanera, ¿no? A los sacerdotes, le explicaba, me acuerdo que les expliqué hace algún tiempo, a los sacerdotes se nos pide que en los libros, en los rituales, se nos pide que en el día del matrimonio, o por lo menos en los albores del matrimonio, prediquemos esto a los esposos, para que vean que no estamos hablando simplemente que el amor varón-mujer es el que los une, el amor puede más. No, eso es por un lado, pero si hablamos de una familia cristiana, ese amor de varón y mujer natural es un amor totalmente enriquecido y potenciado por el amor de Cristo y la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hablar del amor que existe en la comunión, no podemos dejar de referir al amor que hay exclusivo, total de Cristo por la iglesia. O sea que el amor, varón-mujer, no solamente tiene una huellita de eso, no, sino que refleja el sacramento. Ya, en el sacramento hay una cosa que se llama la gracia particular, vamos a decirlo así, ¿no? La fuerza del sacramento hace que ese amor sea un amor exclusivo, un amor indisoluble. Así como Cristo mira a la iglesia y le dice a Cristo, así entonces se broma a la mujer y la mujer al varón. Ese texto de Efesios 5, 21, 33, ¿ya? Si se dan cuenta, es un texto bastante denso que va más o menos ladeando, ¿no? Entre Cristo y la iglesia, varón, mujer, Cristo, iglesia, ¿no es cierto? ¿Se han percatado? Sí. ¿Ya? También se encuentra la carta a los Colosenses. Es el punto de partida que en la vida cristiana, la experiencia cristiana entendemos para hablar del amor del matrimonio. ¿De acuerdo? Y así como Cristo y la iglesia han firmado un pacto indisoluble, así también la propia naturaleza del matrimonio que exige exclusividad
se ha enriquecido con esa indisolubilidad que hay en el sacramento. ¿Estamos bien? O sea que naturalmente, entendamos la palabra naturalmente, ¿no? El matrimonio supone, el matrimonio natural, no hablo del sacramento, ¿ah? Vamos a pensar en dos personas no católicas, ¿ya? Punto, que se unen, ¿ya? Esa relación de dos no católicos, que no tienen nada que ver con la fe, supone una exclusividad, supone una complementariedad con uno, una, no una, dos, ni dos, una, ¿no? No, uno a uno. ¿Entiende la idea? Eso que exige la naturaleza humana, que se llama de ley natural, ¿ya? Esa exclusividad, esa indisolubilidad propia de la ley natural en el matrimonio, está totalmente enriquecida y potenciada por el hecho de Cristo. ¿Estamos? El sacramento, queridos amigos, que algunos de ustedes, no sé, casi todos, no lo sé, ¿no? Pero que los matrimonios católicos reciben, esa gracia permite que esa cuestión natural sea potenciada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que esa indisolubilidad, a esa unidad, amigos, reclamada por la propia naturaleza, se hace más fuerte con el sacramento. Por eso, más allá, aquí viene una conclusión importante, pensándolo un poquito, ¿no? Por eso, más allá de que si la iglesia existe divorcio o no, ¿se entiende la idea? Es que no es algo propio del matrimonio, porque si la persona lo ha pensado, lo ha discernido, lo ha orado, entonces ella es mi exclusiva y yo soy su exclusivo. ¿Se entiende la idea? No es que la iglesia tenga poder, no lo tiene. ¿Se entiende, no? Aquí está, el tema de la exclusividad, de la indisolubilidad está inserta en el mismo matrimonio. Y Cristo lo ha hecho mucho más fuerte, claro. Entonces, no es que la iglesia, ese es un tema ya más como conclusión, ¿no? No es que la iglesia separa o no separa, la iglesia, el matrimonio religioso no se puede romper, pero yo quiero romperlo. Con una persona dice que si lo rompe, no lo rompe, pero no entendió el tema, pues porque no ha discernido bien. ¿Se comprende la idea? En la iglesia no se rompen los matrimonios, no hay divorcio, pero no porque la iglesia no lo permita, porque las leyes de la iglesia son drásticas, porque es así la iglesia. No es así, la propia naturaleza de las cosas invitan a que sea así, y la iglesia no puede destruir el designio de Dios. ¿Se comprende? Una relación natural que de por sí llama a la exclusividad, ha sido totalmente enriquecida y fortalecida, potenciada por la gracia, ¡pum!, por la gracia que Cristo ha puesto en el matrimonio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya, eso es fuerte, ¿ah? Eso en realidad da para un retiro, va para más, ¿no? Porque creo que en la pareja hay que, la familia, la relación varón-mujer tiene mucho, o sea, hay mucho que conversar, imagino yo, ¿no? Entre ustedes casados, ¿no? Que han recibido el sacramento, ¿no? Porque de repente no se percatan, pero sus actos muy naturales de comunión son reflejo de la comunión de Cristo con la iglesia, son reflejo de la comunión intratrinitaria también. De repente, evidentemente no se dan cuenta cada rato, ¿no? Pero no estamos hablando solamente de la unión íntima, sino estamos hablando de todo tipo de comunión que hay en la vida familiar, ¿no? A propósito del Día del Padre, miren, yo les comento quizás un testimonio personal, ¿ya? Mi familia no es perfecta, ¿ya? Definitivamente no la es, ¿ya? También os pelados los pasos ahora, ¿no? Pero se los comento esto, ¿no? Yo he aprendido, y ahora siendo mayor me percato un poco más, cuando tenía 25 años ni idea, ¿no? Pero ahora que uno tiene más tiempo, ¿cómo yo he aprendido a comprender el amor de Dios? Por lo que ha hecho mi madre, por lo que ha hecho mi padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Les comento un caso ya más particular, ¿no? Más personal, ¿no? Mi padre es una persona, vamos, mi padre es una persona campesina, que sacando adelante ha hecho dos profesiones, es abogado y es profesor. Siempre ejerció la docencia, ¿ya? Ya no, pues ya está mayorcito, ¿no? Le digo por qué esto, porque viendo a mi padre, por ejemplo, les comparto, yo he percibido el valor de sacrificio y un amor de entrega, que ha supuesto a veces no estar conmigo, pero ha estado trabajando, ¿no? Viendo, viendo la presencia de mi madre, la compañía, la cercanía, ¿no? Sí, entonces les comento un caso particular para que uno vaya viendo cómo en realidad la vida familiar refleja algo del amor de Dios, ¿no? Y de repente ustedes sin darse cuenta, yo lo predicaba el domingo justo, ¿no? Sin darse cuenta también el amor de esposos
hace entender ese amor de Cristo por la iglesia. Ese amor, esa comunión familiar hace entender cómo es la iglesia y cómo es Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, como les digo, las cosas quizás no se notan así a primera instancia, pero si uno las reflexiona, creo que pueden darse cuenta de que la comunión indisoluble es una comunión es un reflejo de la comunión que existe entre Dios y la iglesia, ¿no? ¿Estamos? De hecho, muchas personas, yo diría que muchos consagrados, están invitados a ver eso. Yo diría que muchos, ¿no? Los que tienen familias así, a Dios gracias, pues constituidas, podemos ver eso, ¿no? Yo se lo digo por experiencia, se los cuento porque es lo que yo he visto, ¿no? Y claro, quizás cuando tiene veintitantos años no se da cuenta, ¿no? Uno es más chiquillo, reclama, ¿no? Pero cuando ya uno va teniendo 40, 30 y tantos, 40, 50, yo tengo 45, uno se va dando cuenta, pues, de más cosas, ¿no? En fin, esto como ejemplo de lo 1 y lo 2. Número 3, lo que dice allí, otra cuestión importante, ¿no? Que el catecismo también, perdón, el catecismo, el consorcio lo resalta, ¿ya? Lo resalta, ¿no? Una comunión, aquí hay una comunión también más amplia con los parientes y tal, ¿no? Pero una comunión en la que realmente, si vamos a dar de modo más objetivo, pues hay una serie de situaciones objetivas, ¿no? Y el catecismo, ¿qué hablo? Familiares consorcios, te veo con el catecismo, con la Radio María. El número 22, ¿ya? El número 23, el número 24, 3 números dedica al tema de la mujer, ¿no? Habla de los derechos y obligaciones de la mujer, ¿ya? Quizás si tuviéramos que hablar ahora de la mujer, este texto es un poquito, no es tan antiguo, pero vamos, es del siglo pasado, ¿no? Siendo realistas, es del año 81, o sea, ya han pasado, miren, casi 40 años de este documento, ¿no es cierto? Si no, 40 años, miren ustedes, ¿no? Y aún así habla mucho de la mujer, ¿no? Y se los comento porque quizás si ahora tuviéramos que hablar de la mujer, quizás hablaré un poquito más, diría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mujer tiene un valor importante en la familia, lo es en la sociedad, ¿no? ¿No? Y una cosa es equidad y una cosa es igualdad, ¿ya? Para zanjar el tema, ¿ya? Pero de todas formas, sí el catecismo, Familiares Consorcio, resalta mucho el tema de la mujer, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el 22, ¿no? De la mujer hay que resaltar la igual dignidad, efectivamente. La igualdad encuentra una forma singular en relación de la donación de uno mismo al otro, por supuesto, ¿no? ¿No? Y toma el texto de Génesis 1:27 para hablar de la igualdad que hay entre varón y mujer, porque entre varón y mujer hay la misma dignidad. Pero no solamente este Génesis 1:27, el capítulo 2 también del Génesis lo resalta, ¿no? Pero sí, fíjense, acá hay un pequeño, en estos 3 números hay un pequeño esbozo de lo que después en otra encíclica, ya Juan Pablo II desarrollará más. Se llama Mulieris Dignitatem. ¿La han escuchado alguna vez? Se llama Mulieris Dignitatem. Voy a ponerlo aquí, ¿ya? Un ratito, déjenme salir aquí. La dignidad de la mujer. Así se llama. Se pone en el chat, ¿ya? Así se llama. ¿La han visto? Ahí está en el chat. Es una encíclica en que Juan Pablo II solamente se refiere a la mujer. Es una encíclica muy interesante. ¿Están viendo otra vez el PowerPoint? ¿Sí, no? Sí. Entonces, allí desarrolla con más claridad, más que la igualdad de derechos, la condición de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Aquí se habla de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de los derechos que tiene la mujer, la dignidad de la mujer y como consecuencia de la mujer, da igual, criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios, redimida por Cristo, como todos, ¿ya? A continuación, entonces, en el número 23 habla del derecho de las mujeres. Y una idea nada más, aquí, ¿no? Se debe superar además la mentalidad según la cual el orden de la mujer deriva más del trabajo exterior que de la actividad familiar. Pero esto exige que los hombres estimen ya verdaderamente a la mujer con todo el respeto y seguridad personal. O sea, la idea es entender que la mujer tiene la misma dignidad del hombre, siempre siempre teniendo en cuenta la diversidad de visiones, ¿no? Una cosa es la maternidad y otra cosa es la paternidad. La situación de las familias actuales muchas veces
como vimos en los 3 primeros ejemplos, no en el cuarto, del video anterior. ¿Recuerdan ustedes la Coca-Cola? La situación hace que algunos roles se intercambien el día de hoy, pero eso no quita la dignidad de la mujer y el papel de la maternidad y paternidad que cada uno de ellos tiene, ¿no? Eso lo desarrolla así a grandes rasgos, Familiares Consorcio en el 1, 22, 23. El 24, sí, por ejemplo, aquí quizás el día de hoy tendríamos más cosas que decir, ¿no? El 24 habla de las ofensas a la dignidad de la mujer. Estamos hablando de este, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? Estamos hablando de este primer punto, la mujer, ¿no? El papel que tiene la mujer. Y el número 24, insisto, resalta, ¿no? El problema, ¿no? Dice aquí, ¿no? Hay oposición en la presente mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, objeto de compraventa, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Ahora, incluso el número 24 habla de la discriminación de la mujer, ¿no? Y en esto creo que voy a hacer un alto, porque creo que los aquí presentes somos objetivos, ¿no? Entiendo que sí, pero es verdad, mientras que una cosa es el respeto a la mujer, y diría otra cuestión más, una cuestión es el feminismo, ¿ya? Bien comprendido, y otra cosa ya es el feminismo de tipo ideológico, como sabemos nosotros, ¿no? O sea, el feminismo, si se comprende como una corriente de valoración del papel de la mujer, bendito sea Dios. Miren ustedes cómo en el buen sentido, en la Santa Sede incluso, saben, ¿no? Que han nombrado algunas mujeres como miembros de dicasterios pontificios, ¿no? La subsecretaria del encargado de los obispos es una mujer, una religiosa, ¿no? Y hay mujeres que trabajan pues muy bien en la Santa Sede y en diferentes lugares, ¿no? Aquí, fíjense ustedes, en nuestra diócesis, la canciller por primera vez es una religiosa, ¿no? O sea, ¿a qué voy? A que hay papeles en los que se puede hacer. Y otra cosa es querer que las mujeres hagan todo, ¿no? Eso creo que lo sabemos, está de más, ¿no? Por eso le digo, si feminismo se entiende como una corriente de revalorización del papel de la mujer, bendito sea Dios. Pero un feminismo ideológico, pues ya saben ustedes, ¿no? Perdonen el comentario que voy a hacer, ¿ya? Creo que no estaremos en desacuerdo, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Es un tema ideológico total, ¿no? Como por ejemplo cuando algunas mujeres, quizás, no sé, algunas mujeres son bandera de la izquierda, ¿no? Para algunas cosas, y miren cómo la gente no dice nada cuando, por ejemplo, a la hija de la candidata Keiko Fujimori está maltratando, ¿no? Ahí nadie dice nada, ¿no? Sí, creo que eso lo han visto ustedes, ¿no? Visto cómo quizás el feminismo ideológico ataca todo lo que no va ataca todo lo que va contra su perspectiva, ¿no? Entonces, eso es otra cosa de feminismo, ¿no? Es un feminismo ya ideológico, insisto, ya sesgado, ¿no? En fin, eso ya es otro tema. Entonces, aquí Familiares Consorcio resalta un poco el papel de la mujer, como les digo, está mucho más desarrollado en Mulheres Dignitate. A continuación, el número 25 se refiere al papel del esposo, ¿no? Y el 26 se refiere al papel de los niños. Y después hay un número último, el 27, el tema de los ancianos. ¿Para qué? Familiares Consorcio resalte el papel que tienen los dos. Aquí, número 25, el papel del esposo, el don de la paternidad y el don de la responsabilidad. Dos cosas bastante claras. Yo quisiera, aparte de lo que dice aquí, que hay una serie de elementos interesantes, que creo que lo sabemos aquí. Miren, por ejemplo, al final del número 25 dice, revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios, la misma paternidad de Dios, el hombre está llamado a garantizar el desarrollo unitario de todos los miembros de la familia. Y una serie de cosas más. Hay una carta, amigos, que creo que ya la han leído ustedes, es una carta apostólica que se llama... se fue el nombre ahorita, respecto de San José. ¿La han leído ustedes? Que hizo el Papa Francisco se me fue el nombre ahorita, la carta de San José. ¿La han leído ustedes? Es una carta para el año San José. Patris Corde. Patris Corde, Patris efectivamente, fue Cortex. el nombre. Ay. Una carta muy bonita, ¿eh? ¿La han leído? Sí, linda Sí, es. es Todas muy las... interesante porque nos refleja algo, que José, a veces uno ve a José pues altísimo, ¿no? Y bueno, no digo que no lo sea, ¿no? Pero yo percibo a José muy humano.
y por sí va un José tranquilamente, como dice el texto, ¿no? Un José que su paternidad es un reflejo de la paternidad de Dios, ¿no? Hacia Jesús, ¿no? Y entonces yo les invito, digo, porque esta carta, ya, ¿cómo se llamaba? Perdónenme, se me fue el nombre. Patris Patris Corde, Corde. ¿no? Ya, Sí. esa carta creo que es interesantísima para un padre de familia. Entonces yo sugiero que a los padres de familia si puedan leerla sería estupendo. Con pequeños detalles, ya creo que se dije muy bien cómo el padre José es el padre de Jesús, y cómo mirando a José, un padre puede ser esposo y guía de una familia. Como dice aquí el número 25, habla del consorcio, ¿no? No sé, yo ahí dejo el tema ya porque es muy interesante. El número 26 habla de los niños. Más que deberes y derechos de niños, habla del papel de los niños, ¿no? El tema del respeto, ya veremos a continuación después el tema de la educación, pero lo que importa aquí, miren, dice, procurando y teniendo un cuidado tierno y profundo para cada niño que viene a este mundo, la Iglesia cumple una misión universal, una fundamental. Está llamada a revelar y a proponer en la historia el ejemplo y el mandato de Cristo, que ha querido poner al niño en el centro del reino de Dios. Dejen que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el papel del niño no solamente es el de, miren, interesante, tema bastante profundo, ¿no? Porque no solamente de lo que se trata es de alimentar y cuidar al niño, sino de comprender cómo en las actitudes de niño el Señor espera que nosotros también nos miremos. Es otra cuestión importante. A la acogida de los niños, bueno. Para terminar entonces en este primer punto, ¿ya? Familiar del consorcio habla de los ancianos. Y para esto, ¿ya? Hay una cuestión muy sencilla y creo que es necesario que nosotros podamos comprender. El Papa lo dice a cada rato, lo ha dicho en una catequesis hace poco incluso, ¿no? ¿Lo ha leído? Una catequesis hace poquito lo ha dicho, ¿no? El anciano, los adultos mayores transmiten sabiduría Ah, sí. y eso es importante, ¿no? Porque los adultos mayores ya hicieron todo un camino que los jóvenes están llamados a aprender, ¿no? Ya el Papa Juan Pablo, no recuerdo en qué documento, ya habla del tesoro que supone la sabiduría de los adultos mayores, ¿no? Y esto es personalmente importante, digo, en ese contexto que estamos viviendo, ¿no? Porque hay muchas familias cuyos padres quizás están trabajando. Entonces, ¿quién tiene un trabajo importante el día de hoy? Los ancianos. Y ni siquiera los ancianos, adultos mayores en general. Para decirlo con otras palabras, con más respeto, los mayores, los abuelitos, los abuelos, los bisabuelos tienen un rol vital el día de hoy, ¿no? No reemplazan el papel de los padres, no, pero definitivamente el papel del cuidado, el papel de la experiencia, la familia el día de hoy lo recibe muchas veces por los abuelos, ¿no? ¿No? Y creo que eso amerita recordarlo, ¿no? La sabiduría, la experiencia de vida que se transmite, creo que es incalculable, ¿no? Cuando los matrimonios jóvenes, a ver, los matrimonios jóvenes, como cualquier gente joven, ¿no? A veces quiere independizarse, está muy bien, pero a veces uno no quiere saber, no quiere escuchar también la experiencia de los mayores, ¿no? A los curas también nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos a los curas mayores y no los queremos escuchar. Pero la experiencia de vida creo que es muy importante, aunque sean de generaciones distintas, con mayor razón, porque quizá los problemas antiguos, las generaciones antiguas han pasado cosas más complicadas, creo que tienen mucho que enseñarnos el día de hoy, ¿no? Dice aquí el número 27, ¿no? Dice así. La vida de los ancianos ayuda a clarificar la escala de valores humanos, hace ver la continuidad de las generaciones y demuestra maravillosamente la independencia del pueblo de Dios. Ellos tienen el carisma de romper las barreras entre las generaciones antes de que se consoliden. ¿Cuántos niños, dice aquí, han hallado comprensión y amor en los ojos, palabras y caricias de los mayores? ¿Cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradoras? La corona de los mayores son los hijos de sus hijos. En fin, esto para darnos cuenta que todos tienen un papel. Yo le he puesto así, quizás más que derechos y deberes, estamos hablando del papel de cada persona, ¿no?
En la comunión cada uno tiene un rol importante, insustituible. Por eso tendría que decir que cuando falta uno de ellos, la familia cojea. O sea, y es indudable, aunque suene un poco mal, pero cuando la familia tiene una cierta disfuncionalidad, siempre, en mayor o menor grado hay una dificultad, que no digo que no sea sorteable, si la es, pero definitivamente frente a la ausencia de un papá, hay una cierta carencia. ¿Que se puede salvar, se puede ordenar? Sí, pero sí hay carencia. Y así tendríamos que decir también del esposo y de las personas mayores también. Número 1. Vamos al número 2, que es con lo que acabamos el día de hoy. Aquí algunas cosas importantes, ¿ya? Número 2, el servicio a la vida es el número 2. Y es muy interesante que el catecismo hable del servicio a la vida, porque no solamente es la apertura a la vida, ¿no? No solamente es la capacidad de procreación, sino todo aquello que deriva de allí. Es más, hay familias que, como alguno de ustedes decía la vez pasada, no tienen hijos y aún así también sirven a la vida, ¿no? Hay que tenerlo muy en claro. Y entonces, en primer lugar, no vamos a tocar mucho el tema, pero en la transmisión de la vida, en primer lugar, hay una cuestión bastante interesante que está en su título aquí: los esposos son cooperadores del amor de Dios creador, efectivamente, ¿no? Porque a través de su unión íntima permiten, ¿no? Son los que transmiten junto a Dios la vida, ¿no? ¿No? Aquí dice, ¿no? Miren, el número 28. La fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos. Y dice antes más, el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, el realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador, transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre. Es la participación del poder creador de Dios. El varón y la mujer unidos en amor, como Dios amor, ¿ya? Participan entonces del poder creador de Dios, ¿ya? Y dice otra cosa aquí, ¿no? La fecundidad se amplía, número 28, la fecundidad se amplía y se enriquece con todos los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a los hijos, y por ellos a la iglesia y al mundo. Una fecundidad que se plasma en la procreación, pero que va más allá de la procreación. Si alguno de ustedes ha tenido ocasión de estar el día de hoy en alguna misa o participar de modo virtual, habrán escuchado el Evangelio que dice, por sus frutos los conocerán. Así dice el Evangelio el día de hoy al final. Pues efectivamente, ¿no? Hablar de la fecundidad no supone solamente hablar de la procreación, es hablar de toda una vida que da mucho beneficio a la sociedad también. Hay familias que no tienen hijos, como decíamos, y sin embargo son familias muy fecundas, porque prestan un servicio muy grande a la comunidad y también a la iglesia, ¿no? Eso también hay que valorarlo, ¿no? La fecundidad quizás se expresa de modo así clarísimo en la procreación, pero a veces la procreación, insisto, no es la única vía. Es un punto de partida, pero hay otras formas más. ¿Ya? Ya. Eso entonces respecto a la procreación es una doctrina antigua y siempre eso no va a cambiar, eso ya lo sabemos. Y el número 30 habla de la importancia que la iglesia está a favor de la vida. Efectivamente. Y en ese sentido tenemos que decir una cuestión importante también, ¿no? Ya que hay un problema, pues, hay un problema grande. Número 2, el problema de la anticoncepción, ¿no? Porque hay familias que se van fundando el día de hoy, no siempre, lastimosamente, con esa perspectiva de la apertura a la vida, sino solamente se quedan en el bien de los esposos, ¿no? Entonces, con mucho pesar, uno puede ver que los jóvenes se casan tarde y se casan y tienen hijos después de haber disfrutado un tiempo de vida, ¿no? Y entonces hay que comprender bien las cosas, ¿no? ¿No? Hay que entender que el bien de los esposos está ordenado a la vida. Es verdad que hay una cuestión que se llama paternidad responsable, que hay que saber también mirando el contexto, hay que participar ordenadamente de esta posibilidad de la transmisión de la vida. Pero una cosa, decíamos, es la paternidad responsable y otra cosa es la planificación familiar. No sé si han escuchado estas ideas, ¿no?
La paternidad responsable supone entender que el dueño de la vida es Dios y que los padres participan responsablemente en la transmisión de la vida. Mientras que la perspectiva de la planificación familiar es otra. Para la planificación familiar, el hombre es el dueño de la vida y él decide cuándo y cuándos hijos tener. La mentalidad laical, una mentalidad laical negativa, habla de planificación familiar. La mentalidad cristiana habla de paternidad responsable. Los programas de gobierno van a hablar de la planificación familiar, ¿no es cierto? Los programas gubernamentales en todos los países hablan de la regulación de la natalidad, ¿no es cierto? Y ya nos damos cuenta que esos problemas de la natalidad tienen muchos, esa perspectiva de la natalidad tiene muchos problemas, ¿no? Vemos a un continente europeo totalmente envejecido. Vemos cómo el tema de la planificación familiar en China ha tenido y tiene serios problemas, ¿no es cierto? Y no solamente en China, sino en Japón, ¿no? La otra vez me enteraba, yo no sé si alguno de ustedes tiene familia en Japón, pero me parece que, alguien me decía la vez pasada, incluso las empresas, ¿no? Como que tienen momentos de ocio para que las personas tengan esa perspectiva de fundar familias, ¿no? No sé qué tanto sea, ¿no? Que la gente no se interesa por las familias, sino por sí mismo, ¿no? En fin. El tema de la anticoncepción está detrás, ¿no? El tema de que yo quiero disfrutar, entonces, total, no es malo que yo use un preservativo o que yo tome píldoras, total. El aborto es otra cosa, te van a decir, ¿no? Bueno, pues frente al tema, entonces la Iglesia siempre es una ardorosa defensora de la vida. No es el momento de hablar de toda la anticoncepción, pero incluso lo que se conoce como la anticoncepción natural no siempre es moralmente bueno. Hay que ver cuál es, uno puede pensar inmediatamente que eso todo es bueno porque es natural. No, hay que ver cuál es la mentalidad que está detrás. Ante todo hay que ver la mentalidad. Eso en moral se llama el fin. Porque a veces puede haber quizás una mentalidad anticonceptiva y con métodos naturales. Tampoco. ¿Ya? Hay que ver un poco cuál es la mentalidad que hay detrás, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Pero la familia siempre va a estar entonces a favor de la vida, ¿no? La familia siempre, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Aquí también hay otra cuestión que me parece importante, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar de una encíclica que se llama Humane Vitae? Que habla precisamente de la anticoncepción, ¿ya? Entonces les digo por qué, porque una verdadera comprensión de la anticoncepción y la paternidad responsable tiene que suponer una visión correcta del ser humano. De hecho, la anticoncepción tiene una incorrecta comprensión del ser humano. ¿Ya? Hay que decirlo. Juan Pablo II lo resalta con claridad, ¿ya? En fin. Número 3, dentro de la transmisión de la vida. Aquí, la Iglesia, dice el número 33, madre y maestra para los esposos en dificultad. Efectivamente, allí entonces hay una cuestión que también subraya otra vez la Humane Vitae, ¿no? O sea, esta encíclica, ¿no? Porque es verdad, frente a las grandes dificultades, la Iglesia acompaña. Y que hay dificultades muy serias, de orden natural, ya las hablamos, familias que no pueden tener hijos, ¿no? Pero los principales problemas, las principales dificultades no se dan en ese nivel, ¿no? Sino más bien se dan a otro nivel, ¿no? Y la Iglesia dice aquí, número 33, la misma y única Iglesia es a la vez maestra y madre. La Iglesia no cesa nunca de invitar, animar a fin de que las eventuales dificultades conyugales se resuelvan sin falsificar ni comprometer jamás la verdad. ¿Ya? Eso es importante. Si en toda perspectiva moral nunca se puede enfrentar con la verdad, en esta situación de los esposos, con mucha más claridad, todas las variantes y todas las aberraciones que podemos ver, muchas veces tienen problema en una falsa concepción del esposo, del ser humano, y también de la relación complementaria, exclusiva que hay en la familia, ¿no? O sea, hay esposos en dificultad, claro.
¿no? Por ejemplo, aunque el catecismo simplemente bueno, el catecismo, aunque Familiares Consorcio lo resalta quizás así de modo tangencial, estamos hablando, por ejemplo, de las familias disfuncionales. ¿Qué hacer con ellos? Ejemplo, para pisar la tierra. Por ejemplo, ¿no? Hubo un tiempo en que a los colegios religiosos solamente ingresaban los hijos cuyos padres estén casados, ¿no es cierto? Voy a salir un poquito de esto, ¿ya? Para conversar y vernos todos. ¿Estamos? Y entonces, ahora son muy pocos, si no nulos, no lo sé, los colegios que tienen esa perspectiva, para poner un caso, ¿de acuerdo? En otra perspectiva también, que sepan antes, que en el caso de la vida religiosa también era así, ¿saben, no? Que no se aceptaban hijos cuyas familias no estén enteras, completas. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos si ese muchacho tiene vocación? ¿O qué hacemos? Ese es un caso. ¿O qué hacemos, por ejemplo, cuando realmente la familia quiere una educación claramente religiosa, un colegio religioso, y no hay mamá o no hay papá? Entonces, creo que la iglesia en ese sentido ha tenido un poco más de apertura y entonces, mirando las situaciones, en algunos casos sí se permite, ¿no? O sea, hay que ver los casos, ¿no? No es que uno no diga que eso es una desgracia, ¿no? ¿No? O sea, que las personas ya no van a poder ser... No, pues lo mismo, a otro nivel, está, por ejemplo, la dificultad de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Eh, sí, es un tema bastante doloroso para personas que tienen una segunda nupcias y cuando, en el caso, pues uno de ellos, pues, tiene un matrimonio que no puede ser declarado nulo. Entonces, ¿qué hacer allí, no? Eso es muy frecuente el día de hoy, ¿ah? ¿No? Entonces, bendito sea si no estamos en ese caso, pero algunas personas que sí. Hay personas que trabajan, por ejemplo, en la parroquia y no pueden recibir los sacramentos. La pregunta es, ¿hay que votarlos? Preguntas importantes, ¿ah? ¿No? Son situaciones que son muy frecuentes en las parroquias, ¿no? Y el tema de los divorciados vueltos a casar, hay que ver el caso, pero sí saben ese caso, ¿no? Saben que pueden recibir los sacramentos, ¿no? En algunos casos, ¿no? ¿Saben eso? No. Las personas, sí, Edelmira. Puede, no sé ese caso, pero escuché a una amiga decir que sí podía recibir los sacramentos, pero no insistí más porque no conozco. Claro, aquellas personas que están divorciadas, o perdón, o sí, que están divorciadas y se han vuelto a casar por lo civil, por lo religioso no se puede, ¿no? Entonces, como ya hay un vínculo anterior y ese vínculo no se disuelve, ya está para siempre, entonces en principio, si se unen a otra pareja, estarían atentando contra el vínculo, ¿no es cierto? Entonces, esas personas pueden recibir la comunión, ¿ya? Siempre y cuando en primer lugar vivan como hermanos, dice el texto. Lo dice Juan Pablo, ¿ah? Y lo dice también la asignatura apostólica, que vean como hermanos, ¿de acuerdo? Se entiende la idea, ¿no? Que no hay unión conyugal y que, si es necesaria la convivencia, claro, puedan recibir la comunión sin causar escándalos, ¿no? Sí pueden recibir, viendo el caso, ¿no? Viendo el caso, pero podrían recibirlo, ¿no? Es un poco complejo el que pueda darse, ¿ah? Pero les puedo decir que hay parejas que viven de modo heroico su vida familiar y sí lo hacen, ¿ah? ¿Sí? Entonces sí se puede, ¿no? Eh, sí, sí. Y si hay nulidad matrimonial, si la unidad procede, pues que se proceda a la nulidad, ¿no? Pero hay casos que sí. Y si no se pudiera, y si no se pudiera, fuera. Nunca, ¿no? No, 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 no va, uno tampoco va a regalar el sacramento, ¿ah? No.
pero hay que hacer entender a las parejas que si bien la Eucaristía y la gracia y la reconciliación son elementos cumbres, que no van a poder recibirlos, Dios tiene sus medios para acercarlos. Eso también hay que entenderlo, ¿ah? No voy a darles la comunión, no voy a darles la confesión, no puedo confesar. O sea, puedo escuchar confesión, pero no puedo absolver, ¿no? ¿No? Pero, y con todo hay parejas que sí lo hacen, ¿ah? Se los puedo asegurar. Y reciben la comunión con mucha delicadeza en otro momento o en otro lugar y todo camina tranquilo, ¿no? ¿A qué voy con estos ejemplos? A que la iglesia no se olvida, acompaña de un modo. No siempre se puede un modo pleno a través de los sacramentos. En algunos casos sí se puede, en algunos casos no. ¿De acuerdo? Pero procura estar al servicio de los esposos que tienen dificultades. ¿Ya? Les comento rápidamente, ya tenemos que dar el tema de educación, que es el número 2. Que esos temas, ¿saben cuándo salen a flote en una parroquia? ¿Saben cuándo salen? Salen más o menos en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque la niña o el niño va a hacer la comunión en diciembre. Entonces la mamá o el papá se enteran allí de que no. Porque la niña le dice al papá o al abuelito, oye, yo creo que, ¿por qué tú no comulgas en la misa, no? Entonces el abuelito o la niña o la mamá se pregunta y va al confesionario y pregunta. Entonces nosotros los sacerdotes ya sabemos más o menos, bueno, ahora el tipo de pandemia no sabemos, ¿no? Pero generalmente septiembre, octubre es donde vienen muchos de estos casos y hay que tratarlos con mucha delicadeza, ¿no? Porque hay personas que se ofenden mucho y personas que no entienden cuál es esta dinámica de la vida cristiana, ¿no? Y los niños menos la van a entender, ¿no? Pero así sucede, ¿no? ¿Ok? En fin, esto para ponerse algunos casos concretos de cómo hay ayuda a los esposos en dificultad. Ya aquí, familiares consorcio lo ve de modo muy genérico, pero se los pongo más o menos, ¿no? Eso está en el número 35, por ejemplo, ¿no? Ofrece ayudas concretas, ¿no? El tema de la ciencia y una serie de cosas más, ¿no? Número 2, entonces, espero que les quite más tiempo, ¿ah? Al tema de la, prometo ser breve, al tema de la educación. ¿Ya? Y aquí creo que también es un tema bastante evidente, ¿no? Que es un derecho y deber educativo de los padres. La procreación no termina, ¿no? La procreación supone no solamente engendrar, si fuera el caso, sino hacer, ¿no? Que el niño sea un buen y un mejor ser humano, ¿no? Y en ese sentido, hay que saber educar en los valores esenciales de la vida, ¿no? Y en ese sentido me atrevería a decir algo más, que no solamente estamos hablando de educación en valores, sino esto va de la mano con un sacramento que en principio los padres están llamados a dar a los hijos cuando son niños, el bautismo. El bautismo va de la mano y es una gracia especial para que los niños sean educados también en esos valores esenciales de la vida, ¿no? Son cosas que van de la mano, ¿sí? Entonces, es un deber de los padres el crecimiento de la formación integral, ¿no? A mí me gusta decir en los bautizos varias veces, ¿no? Estamos acostumbrados a los papás del día de hoy están acostumbrados a la estimulación temprana, a las grandes, a preocuparse de los hijos, estar felices porque tienen doctorados o PhDs o lo que fuera, a ver gente saludable, pero qué poco corazón, porque los niños no saben amar a los padres, no saben amar a los demás, no saben el espíritu de sacrificio, no saben la generosidad, ¿no? Bueno, pues la educación aquí es importante. Y el catecismo familiares consorcio tiene también un elemento muy importante aquí, ¿ya? En el número 37. Habla de la educación sexual y lo engloba dentro de la educación para la castidad. Un tema muy importante. Lo preguntaba alguna vez, y a ver, ustedes me lo van a decir en coro, otra vez. Lo que no se aprende en la casa, ¿dónde se aprende? En la calle. En la En la calle. calle, así de claro. Ahora en el internet, ¿no? Pero En fíjense la ustedes, calle. ¿no? Por eso mismo, de repente a ustedes, o no sé cómo las familias de ustedes la han podido llevar. Mi familia es muy conservadora y nunca me habla del tema, debo confesarlo,
y no los acuso, simplemente lo digo, ¿no? Pero qué importante es que haya una formación para la castidad, que incluye el tema de la sexualidad, pero la castidad es mucho más grande, ¿no? La formación a la templanza, diría yo también, ¿no? El día de hoy, ¿no? Templanza en general, ¿no? Y he puesto otro subtítulo aquí, ya que me parece que la palabra es ilustrativa, ¿no? Cuando en el número 40 se habla de las relaciones con otras fuerzas educativas. La subsidiariedad es un principio de la doctrina social de la Iglesia, debo decírselos, ¿no? Creo que muchos de ustedes me pueden dar muchos ejemplos del tema, ¿no? Pero en este caso se aplica con claridad, ¿no? El Estado, o mejor dicho, la sociedad, a través de diferentes entes, está llamada a proporcionar al hombre lo necesario para su formación integral. Vamos a decirlo así, ¿ya? Dicho de modo general, es un principio según el cual la sociedad, de diferentes perspectivas, está llamada a asistir al ser humano en su promoción íntegra. Ese es el principio, dicho de modo sencillo, ¿ya? Y aplicado a que este tema, hay que reconocer que la educación es un rol de los padres y la sociedad, de diferente modo, está llamada a ayudar, a colaborar, no a suprimir, no a suplantar, ¿no? La sociedad está llamada a ayudar a los padres en esta tarea, siendo los padres los principales protagonistas. ¿Ok? Eso significa entonces que la sociedad, de diferente modo, estoy hablando de modo amplio, llámese iglesia, llámese ONG, llámese institución privada, llámese Estado, como le llamemos, ayuda a que los padres formen a los niños. Y para eso entonces, para este efecto, se entiende que hay diferentes medios para, por ejemplo, la educación primaria. El padre tiene el derecho de buscar qué tipo de educación tiene que dar, viendo sus posibilidades también, ¿no? Pero nunca, ese es un problema que se da en varios países, ¿no es cierto? Y en nuestro, en cierto sentido, se está dando de a poquitos, ¿no? El Estado no es el principal encargado de la educación de los hijos, no, es la familia. Hay problemas serios en todo el mundo, aquí está empezando a verlo, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? Con la currícula que están pasando por allí, ¿no? Pero quizás yo tengo un poquito más de noción de lo que pasa en España, ¿no? En España hay todo un problema con la educación que se da allí, ¿no? Y hay, bueno, el gobierno que está ahí, pues un gobierno socialista, ¿no? Y dentro de todo es permisivo, ¿ah? Porque hay otros gobiernos socialistas que, como saben ustedes, son distintos, ¿no? Y entonces la idea es que la familia nunca puede renunciar, los padres, su derecho irrenunciable, es inalienable, la educación de los hijos, ¿ya? Dado que el Estado y cualquier institución tiene un papel subsidiario, ¿se entiende, no? Para la educación. O sea que si los padres no quieren llevar a un colegio, no pasa nada, que los padres lo pueden hacer. De hecho, hay algunos lugares, aquí en nuestro país creo que no, pero algunos lugares de sociedades más desarrolladas, ¿no? En que incluso los padres de algún modo tienen tutores en la casa. Eso ya es para la gente que tiene posibilidades, ¿no? Pero de ordinario las escuelas, llámese estatales o privadas, son medios. Las universidades también, ¿ah? Pero no solamente hablemos de ese tipo de cosas, hay diferentes escuelas o instituciones que sean en la sociedad, llámese iglesia u otra, que los padres pueden tener en cuenta para formar a sus hijos, ¿no? Entonces, Familiares Consorcio resalta el papel de los otros protagonistas, de los otros actores, mejor dicho, sin que los padres renuncien. Este es un tema vital, ¿no? Y como saben ustedes, trae muchos problemas el día de hoy. O sea que está bien que los padres reaccionen frente a la manipulación de la currícula. Yo creo que sí, ¿no? Por más católicos que sean los que estén, ¿no? Que es un derecho que no se le puede quitar. A futuro de repente tenemos ese problema, sea nuestro gobierno el que sea, porque vamos hacia eso, ¿ah? Sea el que sea el gobierno, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿no? En gobiernos socialistas, en el mejor de los casos, digo, o gobiernos capitalistas, así eso vamos, ¿ah? ¿Ya? Porque es, como saben ustedes, esto es una agenda, ¿no es cierto? Eso es una agenda internacional, que sepan, ¿no? Eso sí lo tienen claro, ¿no? Nuestra amiga la ONU tiene varias barbaridades de estas, ¿no? Para no poner
Otro ejemplo. Bien, hasta aquí hemos intentado hacer una síntesis de dos funciones, de la comunión interpersonal y en segundo bien de los esposos y los hijos, cada uno con su rol, comunión, y en segundo lugar el servicio a la vida, que supone la procreación, pero también la educación. ¿Ok? Insisto en un tema, ya que quizás les atañe a ustedes, a algunos de ustedes, ¿no? El papel de los abuelos es muy importante el día de hoy, muy importante, ¿no? Y entonces, los abuelos también la educación, ¿ah? Dicen, no, pero no solo, no, en la educación también, ¿no? Porque creo que los abuelos tienen una perspectiva mayor para orientar a los hijos el día de hoy sobre qué tipos de colegio, qué tipo de educación tienen que dar a los, este, a los nietos, ¿no? Yo les digo, ¿no? Desde mi propia experiencia, lo digo, a mis papás, tienen tres nietos y quizás a veces puede ser un poco molestoso lo que dicen los padres, ¿no? Lo que dicen los nietos, los abuelos, ¿no? Pero creo que es necesario escucharlo, ¿no? Dada la experiencia de las personas que tienen más años, ¿no? Y punto final. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bueno, pues ese ha sido, queridos amigos, el tema de hoy. La próxima semana, Dios mediante, nos toca ver el tercer punto, ¿no? De esta misión. La participación en el desarrollo de la sociedad y de la iglesia. Ahí veremos algunos temas un poquito más que candentes, necesario tocarlos, ¿no? Creo que sí, allí. Y finalmente hablaremos de la pastoral familiar, que tiene diferentes perspectivas, ¿no? Yo diría, perdón aquí que me extienda, pero la pastoral familiar es vital en estos tiempos, ¿ah? Uy, uy, uy. Y de diferentes modos. Los movimientos llevan de un modo, las parroquias de un modo, hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero sí es necesaria. Y yo diría, me atrevería a decir una cosa, ¿no? Que la pastoral familiar es el núcleo de la pastoral que hay en la iglesia. Creo que no me equivoco al decirlo. Claro. Pero en fin, punto Padre, final. ¿puedo ¿Hasta aquí bien? interrumpir? Sí, Sí, por gracias. supuesto, en cualquier momento la interrupción. Vaya, gracias. ¿Sabe qué sucede, padre? Yo tengo una amiga que hizo una consulta a un sacerdote, pero no diocesano, de otra Ya. espiritualidad. Hijo, Según ¿qué fue? ella, dijo que había consultado para que sus hijos comulgaran. Sus hijos vinieron de Estados Unidos, pero ellos no habían hecho la primera comunión, solamente el bautizo. Eso es uno. El segundo caso que he visto, cuando yo viajo a provincias, he visto Sí. que hay personas que van a comulgar sin haberse confesado, conociendo que hay pecado grave de por medio. O sea, si bien es cierto, la pastoral familiar es muy importante y nosotros ahorita nos estamos preparando, ¿qué tanto nosotros también podemos participar para que las personas tengan ese conocimiento que tal vez lo han desvirtuado o tal vez hay una mala orientación? Yo diría, gracias Lidia, yo diría que esta situación que estamos viviendo amerita más bien una participación mayor de ustedes, ¿no? Los sacerdotes tenemos una misión, es verdad hay que hacerla, pero creo que es una hora en que los laicos tienen que saber ponerse en pie, ¿no? Y en ese sentido, en primer lugar, la primera pregunta, pues, creo que es necesario, definitivamente, una preparación para cualquier sacramento, para cualquiera, ¿eh? Y si hablamos del sacramento máximo de la Eucaristía, pues por algo hay programas de primera comunión, ¿no? Otra cosa, y se ha dado caso, eso sí le puedo decir, Lidia, es que a veces las familias los preparan en el interior. Y eso sí sucede, ¿ah? O sea, ¿a qué voy? A que las parroquias, por los movimientos, ofrecen programas de preparación a la primera comunión. Pero hay familias bien formadas, me consta, que ad intra, o sea, en su interior, en el día a día van preparando a los niños. Y en esos casos bastaría una simple conversación con el sacerdote para ver si los niños saben qué van a recibir y saben la enseñanza de la iglesia respecto al tema. Si lo saben, yo les daría. Pero no es nada usual, o sea, es 0.001%. ¿Ah? De hecho, le voy a comentar, Lidia, que a mí me ha pasado una sola vez. Tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero una sola vez, y porque, ¿no?
porque sabía que la familia era muy preparada y el chiquito sabía todo. O sea, caramba, entonces ya para qué hacerle pasar por la experiencia de la parroquia, ¿no? Aunque también la experiencia de la parroquia ayuda a que el chiquito comprenda cómo es la perspectiva comunitaria, eclesial, ¿no? Que fuera de la familia nada más, ¿no? Pero hay casos en los que las familias los preparan muy bien, ¿ah? Entonces, pero es raro, ¿no? Quizás debería ser lo usual, ¿no? Pero es lo raro, ¿no? Por eso las parroquias y los movimientos ofrecen, ¿no? Desde el principio yo diría que eso no está bien, lo que ha hecho el sacerdote, ¿no? Bueno, Pero si es si el que lo ha hecho, sacerdote si es que lo ha lo ha hecho. hecho, De repente se lo sí, dijo en inglés y no entendía bien el inglés. Exacto. puede No, ser también. es que hay tanta ignorancia sobre la real presencia del Señor en la Eucaristía dentro de los católicos que yo creo que esto es un tema bien delicado, bien Sí, delicado. Y que si esa persona tuvo esa experiencia con algún sacerdote, su obligación era conversar con un sacerdote, el que le iba a administrar la Eucaristía de sus hijos, para ponerlo al tanto de la situación y que este sacerdote pudiera conocerlo de antemano para poder administrar la Eucaristía o no, realmente. sí, sí. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿ya? Respecto a la segunda pregunta, sí. Le invitaría, Lidia, a que usted, si puede hacerlo, converse el tema con esa persona, ¿no? Porque en realidad, para recibir la Eucaristía, las cosas no han cambiado, ¿ah? O sea, no, hay que tener un corazón limpio y si hay conciencia de pecado grave, yo no puedo decir, porque quizás hace algún tiempo, antes de la pandemia, había la moda, ¿no? Primero comulgo y yo me confieso, porque la cola es muy larga. No, 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 no. O sea, primero yo voy a una reunión, primero bañándome, no cochino, ¿no? No, primero primero la confesión, ¿no? La confesión, lo que es así de suyo muy importante, ¿ya? Y peor si el pecado manifiesto y externo es un escándalo, ¿no? Mayor problema, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero sí, mucha delicadeza. Y si usted sabe de la gravedad de la situación, entonces yo diría que no espera al sacerdote, Lidia, usted vaya y dígale, oye, esto no está bien, al grano, ¿ah? Con delicadeza, con prudencia, pero sí hay que decirlo, ¿no? Porque si no estaremos siendo cómplices incluso. ¿Estamos? Gracias, Padre. Con gusto, Lidia, con gusto. ¿Alguna cuestión más, amigos? Sí, Luis. Oh, ah, bueno, entonces Dios Nada mediante más. nos veremos la próxima semana, ¿no? Para hablar de temas así un poquito particulares y después, el último día que les decía, vamos a ver casos un poquito particulares. Aquí hemos visto algunos de ellos ahora. ¿Sabían esto de los matrimonios de los divorciados vueltos a casar? Es un tema muy interesante, ¿ah? Les voy a pasar un documento el tiempo del Papa, sí, Juan Pablo. Sí, Es claro. una instrucción sobre los divorciados vueltos a casa. Se lo voy a pasar para que la es muy bonita, ¿ah? Muy pastoral, muy acogedora, pero con mucha claridad. Eso es muy interesante, ¿ya? El criterio de la iglesia en principio es el siguiente, ¿ah? Apertura, acogida, pero con la verdad clara. Esa es Ujú. la idea, ¿no? Porque no se trata de relativizar, ¿no? ¿Ok? Ese es el punto. No hay que, las cosas del Señor no se pueden relativizar. Ajá. Hay Y es cosas la que no se tendencia del relativizan. mundo. Así es. Ah, sí, sí, sí. Y es verdad, en la iglesia también, lastimosamente. Y yo diría una cosa, ya con esto termino, me emociona el tema, pero incluso le diría, si comprendemos bien al Papa Francisco, el Papa Francisco quizás a veces tiene una fama de ser medio rojillo, disculpen la palabra, ¿no? Pero si lo entendemos bien, o sea, tiene un principio de apertura grande, como todo jesuita, en el buen sentido de la palabra, es hombre de frontera, así se llama, los jesuitas se definen como personas de frontera. Te digo porque uno jesuita era mi casa, me lo ha dicho la otra vez, ¿no? Pero el Papa tiene cosas claras, a lo que pasa es que a veces quizás algunas expresiones pueden ser malsonantes y si se entienden en la comunión del magisterio no hay ningún problema. Ahora, si uno las aísla y quiere buscar ahí ya más pies al gato, pues las encuentra rápidamente, ¿no? Y en Benedicto también, ¿ah? Por si acaso, Juan Pablo quizás era distinto. Pero en Benedicto también si uno quiere encontrar más pies al gato, los encuentra, pero no es así. Bueno, ya hablaremos del tema, ¿ya? Sí, Vamos entonces rezando, ¿les padre, parece? padre, Sí, dígame, una dígame, pregunta. Marina. Sí, hablando de esto, ¿no? Entre divorciados que no se pueden casar y en el caso de que un viudo, ¿no?
o viuda que se case con un divorciado o una divorciada también está mal. Claro, pues. Pregunta interesante, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La persona viuda ya no tiene ningún vínculo, bueno, afectivo lo será, ¿no? Pero es el mismo caso de un soltero, vamos a decirlo así, ¿no? El problema no está en el viudo, sino está en la persona divorciada vuelta a casar, ¿no? Entonces, porque la otra persona tiene un vínculo todavía activo, el otro no. Entonces, en tanto que es un vínculo que está todavía manifiesto, si las personas viven juntas, porque tienen que vivir juntas, imagínese usted, entonces, no podía recibir la Eucaristía ni la confesión, ¿no? Pero no por viudo o la persona viuda, no, el problema no viene en la otra persona, ¿no? ¿Se Y, entiende? o sea, el viudo sí puede comulgar. Ah, por supuesto, ¿O no? claro que sí. ¿Y la persona separada, padre, puede comulgar? Sin ningún problema. Habría que ver la razón de la separación, un tema más íntimo, ¿no? Que se conversa. Esas preguntas suelen darse en una confesión, les convento, ¿no? Entonces, una persona que se ha separado, que se ha divorciado, a veces, amigos, la iglesia es muy clara en el tema. Hay razones por las cuales es permisible el divorcio también, ¿ah? No porque ya no me cayó, ¿ah? Sino porque cuando ya se atenta contra la dignidad o la integridad de la persona, ahí la separación es conveniente. Y la persona, en algunos casos, sí puede recibir la comunión y la confesión. ¿Sí? Me pregunta Víctor. Gracias, padre. Bien, bien. Víctor preguntaba algo, me parece, ¿no? No se le escucha, Víctor. Víctor, no se le escucha. Padre, Víctor, buenas no se noches. le... Una preguntita, Lina. En el caso que usted dice de que si hay ¿Qué tiene que ver mi casualidad, abuela? ¿se puede pedir la anulación del matrimonio y cómo sería el camino? Ya. Gracias. El tema de la nulidad matrimonial, y bueno, lo vamos a ver el último día, ¿ya? El tema de la nulidad matrimonial es esto, no es que la iglesia lo esté anulando el matrimonio, ¿ah? El tema de la nulidad matrimonial es esto. Dicho de modo simple, ¿ah? La iglesia va a declarar que el matrimonio es nulo, porque no hubo matrimonio. Da la impresión de que hubo, pero en el fondo no hubo matrimonio. Lo que la iglesia declara que ese matrimonio fue nulo. Audio. ¿Se entiende la idea? Perfecto. ¿Sí? Esa es la idea, más o menos, ¿no? No hubo matrimonio, aunque parece que hubo. La iglesia no tiene poder de disolver nada. No, no, no. Sino la iglesia declara nulo cuando hay algunas características importantes, ¿no? Por eso toda una serie de testigos. Y ya lo haremos el último día, ¿ya? Víctor, ¿tenía alguna... Sí, padre, Víctor, sí. ¿ahí me escucha? Sí, sí, ahora sí, perfectamente. Buenas noches. Bueno, Ya lo escuchamos, ya. Se te fue la voz, Víctor. Se fue la voz, Víctor. ¿Ahí? Ahora sí, Sí. de nuevo. Ya. Yo soy psiquiatra y he Ya. visto a colegas que comulgaban teniendo un pecado grave. Entonces, yo les avisaba que no hagan eso porque eso no es un juego. Claro. ¿Ese es un pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo, Víctor, no es ese tipo. El pecado contra el Espíritu Santo es esto, es, dicho de modo sencillo, es negar que el Espíritu Santo, no dejar que el Espíritu Santo actúe, ¿no? Y eso se da cuando la persona se ha cerrado. O sea, la persona se siente incapaz de ser perdonada, la persona se siente incapaz de ser querida por Dios, la persona es incapaz, no se cree que Dios le escucha. O sea, es la dureza del corazón a fin de cuentas, ¿no? Dicho con otras palabras, es la dureza del corazón. El pecado contra el Espíritu Santo sería el pecado de una persona, por ejemplo, que nunca se va a arrepentir. El de Judas. Pero lo que pasó con estas personas que acabaron mal. Y su final fue pero muy triste. Claro. Y creyeron burlarse de Dios porque ellos creían
que el ir a comulgar era una cuestión de espectáculo que hacíamos nosotros los católicos, ¿no? No. Sí, bueno, en realidad eso denota, como en muchos casos, ¿no? Como en muchos casos eso denota la falta de formación, pues, ¿no? Lastimosamente en nuestra iglesia actual, y de mucho tiempo, no es ahorita nada más, hay un problema muy serio, la falta de formación, ¿no? La falta de formación a veces hace que pasen esas cosas, ¿no? Y me voy a atrever a decir otra cosa, ¿ya? Un poco atrevida. No en este caso, no el caso que nos plantea Víctor, por si acaso. El caso que usted nos plantea, Víctor, es grave. O sea, sí, pues aquella persona que sabiendo que está mal comulga, pues simplemente entiende que es un acto, no sé, pues acto externo, ¿no? Que no tiene nada que ver, no entiende la dinámica del sacramento. Pero me atrevería a decir otra cosa a propósito de lo de Víctor, ¿no? Que hay muchas personas que al tener una ignorancia muy grande, quizás no sé si estuvieran en pecado, ¿no? No sé si me entiende. Sí, Para hablar de pecado necesitamos conocer que las cosas están mal. Hay una ignorancia tal, supina, disculpen la palabra, que hay muchas cosas que ya no sé si son pecados. No porque no sean malas de suyo, sino son malas. Pero la gente no tiene conciencia clara de las cosas, ¿no? Tema muy serio, ¿ah? Ese es un tema muy serio, ¿ah? No, pues no, que estamos bien, no, estamos pésimos. Bien. O sea, eso no denota que estamos peor de lo que estamos antes, ¿no? Porque si hay ignorancia en estas cosas, olvídese, ¿no? Y hay dos Tema- tipos de ignorancia voluntaria y la ignorancia involuntaria. Y yo creo que la voluntaria implica ya una responsabilidad Es asumida. así, Así es. efectivamente, ¿no? Esa se llama ignorancia culpable, Culpable. ¿no? Sí, sí, tiene culpa ya, ¿no? Es verdad, pero ese es un tema ya bastante más de sociedad. Bueno, entonces nuevamente nos encontramos a las 11 próximas. Esta vez he tenido un pequeño problema en la parroquia, por eso me he demorado, ¿ya? Pero empezamos, ¿ya? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega Por por nosotros, nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y nuestra en nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Edelmira, ¿no? Yo le doy la bendición, ¿ya? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues Dios haga la Damos oración. gracias, Señor, por los beneficios que nos has Dispensado a ti que vives y reinas reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.